El colectivo de funcionarios tiene una necesidad mayor, aquellos que corresponden a nivel 1 con independencia que pertenezcan al régimen general de la Seguridad Social o al colectivo de mutualidades de MUFACE, MUJEJO e ISFAS. En general, los funcionarios que trabajan por el régimen general de la Seguridad Social es similitud su expectativa de pensión, tanto de jubilación como de otras prestaciones de la Seguridad Social, como si fuera un trabajador por cuenta ajena. Aquellos funcionarios que corresponden a estas mutualidades, MUFACE, MUJEJO e ISFAS, tienen un sistema de cálculo de las prestaciones diferente, acorde a su nivel de clasificación y a la vez regulador que corresponde y que vimos en el videotutorial anterior. En definitiva, la necesidad se incrementa en nivel A1 porque tiene unos ingresos superiores al haber regulador y a la pensión máxima de la Seguridad Social, pero niveles inferiores tienen una necesidad de complemento igual, aunque la solución va a ser más sencilla por tener una menor pérdida de ingresos. Por otro lado, lo que son los profesionales independientes, cuando han elegido el régimen de autónomos, régimen especial de trabajadores autónomos, en ese caso se rigen por el mismo sistema de cálculo que si fuese un autónomo. Cuando eligen por su mutualidad un sistema alternativo al RETA, tienen ya una diferencia significativa e importante a analizar. El sistema de las mutualidades no es de reparto, sino que es de capitalización. ¿Y esto qué supone? Pues que según el esfuerzo de ahorro que realizan, lo que van es simplemente a capitalizar sus aportaciones, que una parte irá destinada a las prestaciones de viudedad, orfandad o de baja laboral, y una parte de sus cotizaciones al ahorro y a constituir un capital a la edad de jubilación. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Pues que si quisiéramos obtener una renta o una pensión vitalicia en el momento que nos jubilemos similar a la que se percibiría por la Seguridad Social, aun cotizando por la base mínima en el régimen de autónomos, implicaría que tendríamos una expectativa de 1.000 euros al mes, que en 14 pagas serían 14.000 euros al año, y que con una esperanza de vida que actualmente se sitúa en los 85, 87 años, y en un horizonte cercano de 5, 10, 15, incluso más, a 20 años, es fácil de que superemos los 90 años y por tanto tengamos una expectativa de complemento durante un periodo prolongado superior a los 30 años. Siendo eso así, 14.000 euros anuales por 30 años serían 420.000 euros que deberíamos obtener de capital cuando nos jubilásemos. Si quisiéramos que esa expectativa de pensión fuera creciente, lógicamente tendríamos necesidad de un capital superior, con lo cual no es difícil pensar en obtener un capital de 500.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se destina una cantidad inferior a 300 euros al mes para el conjunto de prestaciones, la parte de ahorro probablemente se sitúe por debajo de los 200 euros mensuales de lo que un profesional independiente destina a su fondo mutual, y el capital que va a conseguir obviamente será muy inferior al de 500.000 euros. Si empezáramos con 30 años necesitaríamos 600 euros al mes solo para conseguir 500.000 euros de capital. Quiere decir que si destinamos la tercera parte, difícilmente vamos a conseguir no solo los 500.000, sino mucho menos. Probablemente si hiciésemos la consulta de lo que va a obtener un mutualista, de un profesional independiente por su mutualidad, veríamos que no supera los 150.000 euros. Con lo cual, la renta equivalente va a ser muy inferior a 1.000 euros, o para obtener los 1.000 euros, el horizonte temporal va a ser muy inferior a los 30 años que cabe esperar de esperanza de vida que deberíamos obtener. Este problema se sustenta en que los profesionales independientes tienen una necesidad de complemento, por tanto, muy superior. Los convenios laborales que nos dicen, en general, todos los convenios laborales, o la mayor parte de ellos, hacen relación a las prestaciones de accidentes, difícilmente las de vida, poco las de salud o nada, y a la jubilación sí hubo hace años premios de jubilación o complementos para esta finalidad, pero hoy por hoy se han ido desapareciendo de los convenios y poco hay de referencias en jubilación. Por tanto, la mayor parte existe en accidentes y aún así pueden haber diferencias entre convenio y provincia según la actividad, pero además suelen ser con capitales insuficientes para la necesidad de complemento que puede necesitar una persona. En hostelería en Coruña, por un ejemplo, vemos que en jubilación no se hace mención a ninguna mejora, de accidentes un capital que no supera los 24.000 euros, y aquí sí que encontramos una referencia al seguro de vida, pero solo de 12.000 euros. En consignatario de buques sí hay en este caso, una excepción en lo que es frecuente en los convenios. Existe en materia de jubilación que corresponde
a 12 mensualidades del último salario cuando el trabajador alcance los 65 años, y para lo que es accidentes es una prestación de 30.000 euros que es exclusivamente de accidentes. En industrias del pan o panaderías sí hay una parte de complemento a la jubilación muy inferior a la que corresponde a los consignatarios de buques, pero que también conviene analizar, y lo haremos en el curso específico que pretendemos realizar en breve con la colaboración de la Cámara de Comercio, y se analizará con más detenimiento, pero también existe una parte de jubilación aunque sea pequeña. Por otro lado también existe también la cobertura de accidentes, en este caso con un capital de 25.000 euros, y como veis en lo que hace relación a estas prestaciones, pues la necesidad de complemento poco más allá alcanza de que lo que puede considerarse un año de pérdida de ingresos o 2 años de pérdida de ingresos. Por tanto, las prestaciones son en general poco amplias para las necesidades de complemento individuales. Conclusión: en protección empresarial la exclusividad de las mejoras se ciñen a lo que en los convenios laborales y básicamente existe y básicamente se corresponde con la cobertura de accidentes. El alcance de la protección no resuelve en general las necesidades de protección de los trabajadores y, en definitiva, aunque cada uno individualmente debería revisar su situación y analizar la posibilidad de complemento, sin duda la empresa puede también establecer programas de mejora y ayuda para obtener beneficios adicionales que puede ser de interés tanto para la empresa como para el trabajador, como veremos a continuación. Objetivos: disminuir las bajas laborales con el seguro de salud al recortar los periodos de permanencia en incapacidad temporal, fidelizar a los trabajadores y vincularlos a la empresa, obtener ventajas fiscales y, en cierto modo, con algunas sugerencias que veréis a lo largo del curso, pues ligarlo a la productividad para que este gasto a la empresa no sea una merma en sus beneficios, sino al contrario, que mejore la productividad y los rendimientos que obtiene del esfuerzo de todos los trabajadores. Ventajas para la empresa de los sistemas de complemento al margen de lo que es estrictamente el convenio laboral: pues mejorar el clima social, el trabajador se encuentre más integrado y facilite otras negociaciones al conseguir ventajas que no son genéricas en cualquier empresa y tampoco en el sector de actividad. Fideliza y vincula a los trabajadores, sobre todo cuando en algunas ocasiones la empresa tiene un gasto importante en especializar a cierto tipo de trabajadores. Por otro lado también, dado que no es un sistema que afecta a todo el convenio, lo puede restringir a un grupo de trabajadores y por tanto valorar a qué tipo de trabajadores incluir un programa de beneficios sociales. En el plan de pensiones sería la única restricción, que ahí sí no se puede discriminar a los trabajadores que tengan al menos 2 años de antigüedad, aunque es cierto que se pueden establecer diferencias con criterios objetivos de aportación, lo que implique que no se aporte lo mismo para cualquier tipo de trabajador y se puede hacer algún tipo de diferenciación. Por otro lado también, las ventajas específicas del seguro médico, pues es un gasto deducible sin suponer un ingreso mayor al trabajador. Esto es una ventaja importante que veremos para el trabajador en el caso de que no sea simplemente un gasto mayor para la empresa, sino que repercuta en un menor ingreso del trabajador, pactando la reducción de los ingresos en lo mismo que suponga el coste del seguro médico, pero tiene la ventaja para el trabajador de no tributar por esa parte de los ingresos, con lo cual tiene un ahorro significativo importante. En las ventajas del seguro de vida, que sin duda es una necesidad de complemento de protección familiar, que supone un costo importante para el trabajador, que el hacerlo la empresa por un seguro colectivo supone un menor coste, además tiene una reducción por baja siniestralidad según la dimensión del colectivo, que permite que el coste vaya minorando a lo largo del tiempo. Si no hay siniestralidad, tiene una protección amplia, un coste reducido, y para el trabajador la ventaja de que solamente va a tributar que lo que en este caso sí se considera ingreso en especie, lo que la empresa paga por él de protección, y eso va a tributar por el tipo marginal, con lo cual el coste del seguro es exclusivamente lo que suponga del precio total de protección, lo que signifique el tipo aplicado a ese importe. Los beneficios en planes de pensiones o jubilación es establecer complementos a la jubilación que vinculen al trabajador y establecer algunos sistemas en que además el trabajador también sea partícipe en cuanto a las aportaciones que se destinan. Puede haber diferentes vías, por ejemplo, el seguro de colectivo sin imputación. En este caso, la empresa aporta por el trabajador
pero ligado a que el trabajador se jubile en la empresa. De no jubilarse, la empresa podrá recuperar todo lo aportado por ese trabajador. No deduce la empresa, pero eso lo veremos en la parte de fiscalidad, y deduce solamente en el momento en que el trabajador se jubile y cobre la prestación. El trabajador, como no se le imputan primas en el periodo de pagos, no tiene imputación fiscal y tributa al vencimiento como rendimiento del trabajo. En el seguro colectivo con imputación, la titularidad pasa al trabajador y la empresa a cambio ya permite la deducción. Sin embargo, en este caso, la inconveniente para la empresa es que pierde la titularidad ya de las aportaciones, y la ventaja para el trabajador es que materializa esas aportaciones, que consolida porque al imputarse ya queda en su poder. Si se marchara de la empresa, podría movilizar esos recursos. En los planes de empleo son más neutros fiscalmente en el periodo de pago. Para la empresa le deduce y al trabajador, aunque le suma en su base imponible, también le resta, con lo cual es neutro y solo tributa al vencimiento. Lo veremos con detenimiento en la parte de planes de empleo. ¿Ventajas para los trabajadores? Pues sin duda, de forma genérica, que dado que se asegura un grupo homogéneo con características comunes, se pueden conseguir condiciones económicas más ventajosas de lo que se conseguiría individualmente. Además, puede obtener de forma gratuita una protección que en muchos casos es de utilidad no solo para sí mismo, sino para proteger a la familia, y puede obtener, como ya hemos comentado, ventajas fiscales y ahorro de impuestos, lo cual es algo interesante también. Las desventajas del seguro médico, además de obtener mejoras en el complemento a la sanidad privada para facilitar el acceso a mejoras en la asistencia médica y en agilizar ciertos tratamientos o intervenciones quirúrgicas, puede suponer fiscalmente un ahorro importante, porque si la empresa se lo regala porque no se lo imputa como gasto en retribución flexible, sino que es un mayor gasto de la empresa que no le imputa como ingreso en especie, ya es una ventaja porque lo tiene como una mejora adicional a sus ingresos. Pero si lo utiliza como retribución flexible, también tiene una ventaja importante, porque en la parte que reduzca de ingresos lo que supone el coste de seguro médico, eso no tributa, con lo cual realmente se está ahorrando una parte importante de impuestos, y el coste de aseguramiento es muy inferior a que si lo estuviese costeando directamente sin incluirlo en el programa de retribución flexible. Esto lo veremos con más facilidad, el alcance de esta ventaja, en el curso, para poner ejemplos donde se vea con más nitidez esta ventaja. El seguro de vida, sin duda, también es una ventaja fundamental, porque supone tener la protección personal y como el único coste del tipo marginal del impuesto. Si el seguro de vida puede costar 400 euros y mi tipo marginal del IRPF es el 32%, pues solamente me va a costar la tributación del 32% sobre 400 euros, que va a ser algo más de 120 euros. Accedo a una cobertura y una protección interesante y de necesidad, pero un coste muy reducido que si lo tuviera que costear por mí mismo. Las ventajas de los planes de jubilación y de pensiones son diferentes según que sea un seguro colectivo sin imputación, con lo cual solamente tengo una expectativa de cobro si me jubilo en la empresa. Si ya tengo con imputación, materializo lo que ya aporte la empresa cada año porque lo consolido, y si es un plan de pensiones de empleo también. Las diferencias están por la parte de fiscalidad, en que sin imputación no tributa en el momento en que se hace la aportación por la empresa, tributa el vencimiento como rendimiento del trabajo, y si hace imputación, tributo como trabajador en el momento que la empresa hace la imputación, y como es seguro y no plan de empleo, pues no tengo deducción posible. Pero a cambio tengo la ventaja que cuando cobro capital, tributo como rendimiento capital mobiliario, lo cual supone una ventaja sustancial muy importante. En el plan de empleo es neutro fiscalmente para el trabajador mientras se hacen las aportaciones. Sin embargo, cuando alcanza la edad de jubilación y cobra, tiene que diferirlo para que sea en el momento más favorable, donde tenga menos ingresos, y tributar menos. En cualquier caso, cada una de las vías tiene sus ventajas e inconvenientes, pero sin duda los programas en sí, en el que se incluyan estos incentivos para el trabajador, pueden ser de interés por las ventajas que hemos comentado, y además también por los rendimientos que se pueden obtener y la ventaja fiscal según el instrumento elegido. Lo analizaremos con más detenimiento en el curso y se explica con más detenimiento en la propia jornada, pero que a través de este video tutorial tengáis las ideas fundamentales de lo que suponen estos instrumentos. Continuamos en el siguiente video tutorial con los planes de empleo y con la fiscalidad. Muchas gracias, hasta ahora.